Bienvenidos todos a esta serie de entrevistas especiales aquí en el Sistema Chiapaneco, con temas diversos. Le prometí yo una entrevista con el doctor Gilberto Pozo Montuy, director de conservación de la biodiversidad del Sumacinta, científico, académico, un importante personaje en este mundo de la conservación, a quien aprecio mucho que esté con nosotros. Gilberto, gracias por estar en los estudios con estos temas tan importantes para la sociedad. Bienvenido. Muchísimas gracias, tío Miguel, por la paz y la consideración siempre de estos temas tan importantes y a veces no tan defendidos, ¿no? Pero muy agradecido por permitirme compartir la información al público. Durante los últimos meses hemos venido platicando con el doctor acerca de lo que sucede allá afuera, en muchos lugares del sureste mexicano, del centro de la República Mexicana, también del norte del país. Con esto de asunto del cambio climático, las altas temperaturas que de repente se registran o las bajas temperaturas, que todo eso impacta en los seres vivos. Y hemos seguido, el doctor usted lo conoce, siempre ha sido un personaje que ha estado de cerca viendo la vida, de los monos araguatos, de los manatís y otras especies que siempre son acechados justamente por estos asuntos del cambio climático. Cuéntanos cómo estamos. Sí, mira, primero que nada, comentar que el cambio climático es un fenómeno natural. Siempre ha ocurrido durante millones de años. La Tierra siempre va cambiando su clima. El problema que radica hoy en día en esta época dominado por el hombre es la rapidez con la que sucede, ¿sí? Mientras que hace mucho tiempo eh, tardaba el planeta en poderse calentar o enfriar. No sé, lo que sucedía en 1000 años, por ejemplo, ahora con el hombre sucede en 100 años. Sí, entonces la rapidez con la que estamos cambiando este planeta es lo grave. Sí, tantas emisiones de gases, tanto consumismo, provoca que el clima cambie drásticamente, ¿no? Y aunado al deterioro de los ecosistemas, vamos a enfocarnos ahorita, hay muchos ecosistemas en el planeta, pero vamos a enfocarnos a la selva tropical, ¿sí? El deterioro, la tala, la deforestación, la extracción de flora y fauna provoca que entonces esa integridad ecológica que tiene el ecosistema no esté completa y al impactar fenómenos naturales como huracanes, como sequías, lluvias extremas, vuelve más vulnerable a los animales que están todavía sobreviviendo en ese tipo de ecosistemas, en este caso la selva, como los monos araguatos y algunos otros organismos como el manatí, que no viven plenamente en la selva, es acuático, pero esos cuerpos de agua están rodeados o estaban rodeados de selva. Al no estar tan conservados, se vuelven vulnerables también. ¿Cómo vulnerables? ¿A qué me refiero? A que no toleran ya altas temperaturas o cambios de clima tan bruscos o tan severos, ¿sí? O el arrastre de contaminantes a los cuerpos, ¿verdad? O de demasiada materia orgánica que provoca otras cosas. Entonces, todo ese panorama de un rápido cambio climático, calentamiento global, contaminación, deforestación y todo, coloca en grave riesgo pues a la biodiversidad completa, ¿no? El cambio climático que hemos venido registrando, primero, lo que marcaban los científicos en 1980. Después, en el 2000 hubo también una modificación tremenda de los modelos que estaban vigilando, e incluso la Organización Mundial de la Salud estimaba que para el 2050, o estima que para el 2050, estaríamos entrando en escenarios
quizás nunca vistos por el ser humano, pero bien comentas que a través de los millones de años que tiene la humanidad, ha tenido una serie de transformaciones tremendas, ¿no? No, hay incluso un reloj que está me parece que si no mal me equivoco en París, que es el tiempo que tenemos para parar todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros en la parte ambiental tenemos al 2030, ¿sí? Y nos falta tantos años y meses, horas, o sea, está cronometrado, que si llegamos a ese tiempo sin el hacer algo por detener, las emisiones, que es lo que provoca el cambio climático, si no las reducimos, pues no va a haber vuelta atrás. Va a ser imposible poder regresar, eh eh, en esos cambios, pues. Una vez que pasemos ese umbral, estamos destinados a destruir prácticamente este planeta, ¿no? No va a haber regreso. Así es. Y en medio de todo ello, ¿qué pasa con los mares? ¿Qué pasa con los ríos, con los arroyos, con los lagos? Em, Aquellos procesos de fotosíntesis que tú bien conoces y que por mucho tiempo se ha dicho que los mejores procesos de fotosíntesis los tenemos aquí en Chiapas. En realidad, lo que más se produce en cuestiones de oxígeno, por ejemplo, pues son en los mares. El mar es el sitio donde más se produce oxígeno, incluso que en las selvas. Em, ¿Qué está pasando? Pues está incrementando la temperatura, ¿sí? De la superficie del mar, ¿sabes lo que está bien? Entonces hay huracanes muchísimo más potentes, muchísimo más frecuentes en el planeta, ¿no? Y lo vemos en la historia reciente, por ejemplo, aquí tan solo en el sureste de México, ¿no? Que ha impactado incluso hasta Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en aguas interiores? Por ejemplo, en cuerpos de agua como lagunas y ríos. Hay ríos que casi se secan, ¿sí? Hay ríos que están muy contaminados, que todo ese ecosistema alrededor de ellos ya no funciona tan bien. Toda la vegetación riparia a la orilla de los ríos, ¿sí? Toda esa vegetación, la función es como un riñón. Funciona como un riñón, filtrando sustancias, filtrando toxinas, filtrando todo, ¿no? Antes de que llegue al cuerpo de agua. Al estar pelón, porque hay ganadería extensiva que lo que hace es que quita esa vegetación a la orilla de los cuerpos de agua, y entonces con el arrastre de sedimento, con la lluvia y todo, cae al cuerpo de agua ya directo. Entonces hay una contaminación, ya hay cuerpos de agua prácticamente que están severamente contaminados. El río Sumacinta, por ejemplo, que tenemos como de los menos contaminados, pues tenemos ya índices de calidad media, hay sitios de calidad media baja, ¿sí? Ya encontrar tramo de río con calidad alta es muy difícil. Tenemos el ejemplo del el río San Pedro Mártir en Balancán, Tabasco, que donde está la reserva de la biosfera Guanjá, que tiene todavía encontramos esos tipos de calidad alta, pero sí hay esos cambios bruscos, esos cambios de deterioro constante, ¿no? Así es. Y todo esto impacta evidentemente en todos estos seres vivos que habitan en las selvas, en los bosques, en los mares y en los ríos, ¿no? De hecho, en la historia reciente vamos a irnos un poquito atrás, en el 2018. Es un ejemplo que hoy en día sigue dando de qué hablar, ¿no? En el sentido de la mortandad de manatíes, que es una especie emblemática en los ríos de Tabasco, Chiapas y Campeche, ¿sí? Entonces, ahí los animales han sufrido una alta mortandad. Por ejemplo, tan solo en el 2018 murieron 47 animales oficialmente. Vamos a suponer ese rango entre 47 a 70 animales, solo en el 2018. Aquí la cuestión
también es que del 2018 al 2025, ¿sí? Tenemos datos que pues ya van cerca de 100 animales, ¿sí? Entonces el impacto sobre esos seres vivos es severo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que es una especie con muy poco, eh, o más bien con una reproducción muy complicada, ¿sí? Tiene esos rangos de reproducción muy prolongados, pueden pasar 3, 4 años para tener una cría. Entonces, eh, el que mueran en organismos adultos y todo, pues va a llevar a extinción a estos animales. Se había dicho que eran 300 monos araguatos que habrían fallecido tanto en Campeche como Tabasco, Veracruz y Chiapas, siendo Tabasco en el mayor número, ¿no? Sí, esos son otra especie que también ha sufrido del impacto climático, ¿sí? Entonces, eh, los monos zaraguatos de la especie Rata paleta mexicana, eh, es la especie que ha sufrido el mayor número de muertes, incluso más que manatíes, ¿no? Eh, 300 y fracción animales, ¿no? Entonces, y el 80% de esos 300 y fracción animales murieron en Tabasco. ¿Por qué Tabasco, no Veracruz, no Campeche o no Chiapas, si tenemos quizás el mismo tipo de ecosistema, el mismo tipo de temperaturas o cambia los niveles de humedad? No. Hay, hay isoterma, ¿sí? Y hay fisiografía. Sí, hacia el norte de Chiapas, noreste de Chiapas, en esa zona de Pichucalco, el relieve es abrupto, ¿sí? Y el clima es diferente. Eh, en el sur de Veracruz, hacia los Tuxtlas, por ejemplo, que fue donde se detectaron muertes, también el clima es diferente y el relieve eh, un poco similar al norte de Chiapas, ¿no? Entonces, en Tabasco es una olla, es una, eh, vaya, un valle lleno de vegetación, de agricultura, de cacao, ¿sí? Entonces, todo eso se junta para poder impactar pues, en la supervivencia de los animales. Así es. Déjame hacer una pausa, Gilberto, y ahorita regresamos para seguir platicando, porque estamos entrando justo a los escenarios que la sociedad debe saber, debe conocer, cómo se compone todo esto de la naturaleza, porque acuérdate que en 1998, en septiembre del 98, por la deforestación en la Sierra Madre de Chiapas, se tuvo una de las desgracias tremendísimas en la historia de nuestro estado. Déjeme ir a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en estas entrevistas del Sistema Chiapaneco, ahora con el doctor Gilberto Pozo Montoy, director de conservación de la biodiversidad de los Humacinta, quien le aprecio mucho que esté con nosotros. Y antes de la pausa estábamos entrando en uno de los temas bastante delicados, controvertidos y por supuesto importantes, que todo el mundo tenemos que conocerlos para poder hacer algo entre todos, porque a veces habrá quien diga, bueno, pues no pasa nada que tire hoy mi basura o que corte un árbol o que deforeste medio cerro, ¿no? Pero todo eso impacta, Gilberto. Claro, vaya, todo lo que hagamos, pues, como seres humanos, tiene un impacto, ¿sí? Por ejemplo, la deforestación en tierras frágiles, pues provoca deslaves, ¿sí? Provoca erosión. eh, es importante también recalcar que no porque estemos viviendo en una ciudad donde es muy, eh, que puedas percibir que está aislado de todo y que no causa impacto, sí causa un impacto.
en el sentido de el grado de consumismo que se ejerce, ¿no? O sea, la presión para tener más alimentos, la presión para, vestir, ¿sí? El estar comprando por una nada de cambios o por la moda, eso tiene un impacto. Por ejemplo, incluso, eh eh, hablábamos de que no, que yo uso energía limpia porque mi carro es, energía, eléctrica, ¿no? Es eléctrico y lo conecto y no gasto en gasolina, pero la energía que estás usando es la energía que se produce a través de, pues, del combustorio, a través de la generación de energía convencional. Entonces no es energía limpia, ¿sí? Entonces, toda esa parte y, los celulares con baterías de litio y todo, pues, para extraer litio se gastan muchísimos recursos y también en la parte social, pues, tiene sus bemoles. Entonces, todo lo que hacemos principalmente radica en algo que ya está determinado por la ODS, por la Organización de Desarrollo Sostenible, que es el consumo responsable, la producción limpia y el consumo responsable. Así es. Y esta composición en el sureste mexicano de diferentes temperaturas, de diferentes, áreas geográficas, les impacta a todos estos seres vivos, como comentabas. Y de lo que hablábamos, ¿por qué no Chiapas? ¿Por qué no, Veracruz? ¿Por qué no Campeche? ¿Y por qué sí Tabasco? Nosotros actualmente estamos haciendo una investigación con colaboradores de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, donde posiblemente haya variación también interna del organismo. Ah, todos los organismos tenemos algo que se llama proteínas de choque térmico, son proteínas que te ayudan a resistir más o menos altas temperaturas o los cambios en la temperatura. Entonces pensamos que es probable que los animales que están en Tabasco tienen menor capacidad de resistir estas altas temperaturas que otros. O estamos viendo si los grados de integridad ecológica de su hábitat tiene que ver con la mortandad, porque es muy probable también que los metabolitos secundarios que hay en las plantas, ¿sí? De las cuales están consumiendo, han cambiado en estos sitios tan severos donde los rayos del sol penetran con todo. Y al consumirlos, al haber un cambio químico o bioquímico, les provoca daños en hígado, en cerebro, o les descompensa fisiológicamente, ¿no? En comparación con otros sitios donde los metabolitos no han cambiado. Entonces, hay muchas teorías, ¿sí? Pero sobre todo la más ahora más bien la concluyente del periodo del año pasado, 2024, donde murieron esos 300 ejemplares, es, el choque, la ola de calor, pero sostenida. Es decir, no que ya hay un día de 42 grados y ya se mueren los no. Esos 42 grados, esos 45 grados se tienen que mantener por 15, 20 días de manera constante para que entonces empiece a haber mortandad. Y afortunadamente este 2025 no se reunió ese requisito, por decirlo así, de mantenerse esa temperatura constante porque hubo uno que otro frente frío, que eso también es raro, lluvias, y eso permitió que no hubiera otro episodio de mortandad. Pues, vimos más lluvias y muy fuertes, ¿no? Mayo siempre era así como que, bueno, 15 de mayo oficialmente empiezan las lluvias, pues, alguna precipitación ahí leve, pero fue intenso mayo y junio, ¿no? Sí, de hecho, el fenómeno de la Niña también eso tiene que ver, el fenómeno del niño, de la niña, dependiendo, trae más agua, trae más sequía, es lo que también, juega un papel muy importante, ¿no? ¿Y ahorita en qué estamos? Porque se hablaba mucho de que iba a haber ese cambio, ¿no? Del niño a la niña, pero veíamos ahí una serie de inconsistencias para poder determinarlo. ¿Cómo andamos? Las proyecciones era que iba a haber mucha sequía, mucho calor,
Sí. Afortunadamente, el cambio hacia el fenómeno de La Niña lo que trajo fue mucha agua, ¿sí? Agua, entonces se espera inundación, pero ahorita es muy difícil, predecir realmente porque aunque ha habido presencia de humedad, de agua en esta época de sequía, estamos en julio prácticamente. Se espera que para agosto, septiembre los ríos estén al tope o empiecen a desbordar de la gran cantidad de agua. Todo depende de qué tanto llueva acá en la selva Lacandona, en la parte de la región selva, ¿no? O la sierra de Chiapas. Oye, y, ¿por qué de repente, si nos vamos al mar, no? ¿Por qué de repente estamos viendo ya, muchos tiburones, muchas ballenas, y otras especies que aparecen donde no aparecían antes, ¿no? O los incluso los cocodrilos, ¿no? Em, Mucho tiene que ver el cambio de la temperatura del mar, ¿sí? Sin embargo, hay siempre algunos eventos de varamientos o de desorientación de algunos organismos, no son tantos realmente, donde pueden aparecer, ballenas en sitios muy calurosos, por ejemplo, ¿no? Que bajan demasiado. Son animales a veces ya longevos o a veces ya animales que están enfermos y que se varan en algunos sitios, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, que ha habido también en Puerto Adista con algunos lobos marinos, es raro verlos a esas latitudes, ¿no? Sí, entonces, tiene que ver mucho con el comportamiento de los animales y, su estado de salud. Entonces, es fortuito realmente esos eventos en el mar que tienen que ver con el movimiento de los animales. Así es. Pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Sí, sí, eso es el ver una ballena, en esos sitios o especies que son más de zonas frías ahí, pues, es sorprendente, ¿no? Y nos habla así de los movimientos, de los largos movimientos migratorios de los animales. Oye, ustedes los científicos, los especialistas en todo esto, me imagino que están monitoreando absolutamente todo, ¿no? Todos los ecosistemas, todos los seres vivos, todo lo que sucede en nuestro entorno. ¿Cómo impacta, lo que suceda en la Antártida? ¿Cómo impacta en nuestro contexto? ¿Cómo impactan, esos también cambios bruscos en muchos lugares donde antes había mucho frío y ahora estamos viendo cómo algunos, eh lugares donde hay mucho hielo se van derritiendo, ¿no? Sí, nada está desconectado en este planeta. Todos los sitios están en total conexión. O sea, lo que suceda, por ejemplo, en los sitios de guerra, pues eso es allá, nos va a impactar, ¿sí? Entonces, todo lo que pudiera generar cambio, un ejemplo con colegas que han estado monitoreando en efecto sitios, húmedos y sitios secos, ¿sí? Están viendo que con el cambio climático los sitios húmedos se están secando y los sitios secos están adquiriendo más humedad. Son los cambios que ha habido y obviamente eso va a cambiar el comportamiento de las especies, la presencia de especies. Tan solo la presencia, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que sigue subiendo hacia zonas donde no había, donde hay frío y no llegaba, ya hay casos de dengue. En el cambio que puede ocurrir también, se va a ver reflejado en las plagas, en las enfermedades, etcétera. Entonces, en efecto, lo que pueda ocurrir en tal país o en tal ecosistema, en algún momento nos va a impactar. Un claro ejemplo, no sé si se acuerdan o recuerden, las tormentas de arena del Sahara y cómo llegó hasta acá, ¿no? En algún momento nos va a impactar. Y lamentablemente el uso, por ejemplo, de bombas nucleares. Pues allá se van a matar, lo que sea. Pero esa radiación en algún momento va a viajar por el efecto de rotación del planeta. ¿Sí? Entonces, esa parte, nos debe quedar muy claro que todo lo que hagamos en cualquier sitio de nuestro planeta, en algún momento nos va a llegar su impacto, ¿no?
¿Qué opinión te merecen las políticas públicas puestas en marcha aquí en Chiapas, de diciembre para acá, justamente al combate a la tala indiscriminada, y a la deforestación, con esas acciones en beneficio del medio ambiente? Políticas que sí se implementen. Le voy a dar un ejemplo claro en Selva Locote, aquí muy local en Chiapas. En el 2018 hubo un incendio enorme. O sea, se quemó creo el 60% de la reserva, que es la de las selvas altas más conservadas. ¿Sí? Se estableció una política de cero incendios en algunos sexenios pasados, donde la Fiscalía Ambiental sancionaba a quienes causaban incendios y no los manejaban adecuadamente. No hubo incendios hasta el 2024. eh, Volvió a quemarse ese reloj. Entonces se quemaron 10,000 hectáreas. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se unió la Fiscalía, la Procuraduría, la CONAM, SADER, diferentes dependencias, e iban a los ejidos a hablar con los ejidatarios, a decirles que está prohibido provocar incendios o incendios agropecuarios que los provocan y los abandonan y no los vigilan. Y obviamente los fiscales haciendo énfasis en que pues, es un delito y merece castigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora en 2025 en la época seca? Se quemaron 10 hectáreas. Ven la aplicación de la política como sí puede reducir un impacto de cerca de unos 60,000 hectáreas en el 2018, 10,000 en el 2024 a 10 hectáreas nada más en el 2025, es algo que de aplaudirse, ¿no? Pero tiene que ser una política de territorio. Pues yo le aprecio mucho al doctor Gilberto Pozo Montoy, director de Conservación de la Biodiversidad de la Sumacinta, que ha estado con nosotros en estos programas especiales. Tu mensaje final, Gilberto. Nada, estamos trabajando, estamos tomando acción, ¿sí? Entonces, pues hace algunos días se llevó a cabo el taller de capacitación precisamente para la atención de varamiento de manatís, ¿sí? Donde se les enseñó, vino un instructor muy capacitado de La Paz, Baja California, para cuestiones de necropsia, de veterinaria forense, para capacitarnos, porque necesitamos capacitarnos, tener mano profesional acá local para atender estas situaciones y hacer los estudios respectivos para poder dar con la verdad en qué es lo que está ocurriendo con estos animales. No nada más pues sí, el cambio climático y todo lo que impacta, pero qué es lo que realmente los está llevando rápidamente a la mortandad. Entonces, estamos trabajando desde conservación de la biodiversidad de Usumacinta en varios frentes, varios aspectos, comprometidos con pues, la protección y la lucha por un mundo ambientalmente armónico. Hacer énfasis que no somos ambientalistas, animalistas, sino somos científicos preocupados por la situación y donde emprendemos acciones y sobre todo aplicamos la ciencia, ¿no? Pues si tú me lo permites estar en contacto contigo en la sociedad, estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Fuerte abrazo.